y quiero darle la bienvenida a esta hora a Azucena Liévano. Azucena, querida, ¿cómo estás? Yair, un abrazo especial para ti, para Paola, para todos los televidentes. Muy feliz de haber culminado una etapa muy enriquecedora en Noticias Caracol, con grandes proyectos todavía por delante, porque pues nosotros somos periodistas toda la vida. Toda la vida, así es. Y esa es mi pasión, entonces ahí seguimos. Mil gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptarla, y yo quiero que hablemos justamente de ese periodismo que a nivel histórico ha tenido Colombia, digamos, un periodismo que se ha enfrentado con el poder, con la delincuencia, con el terrorismo, con todo eso, problemas que padece complejos Colombia, y usted forma parte de esa historia, Azucena. Pues Yair, no fue fácil, no ha sido fácil para el país en general, para los colombianos, porque pues todavía seguimos padeciendo de la violencia de la guerrilla, de los grupos disidentes de las FARC, por ejemplo, sí. de la delincuencia organizada. Pero fue una época muy difícil en la que vivimos en los años terminados los 80, inicios de los 90, con todo el tema del narcoterrorismo que padeció Colombia, miles de víctimas que dejó el narcotráfico, y sobre todo Pablo Escobar Gaviria, que fue uno de los personajes que estuvo ahí detrás de todo este tema tan dramático, tan violento en nuestro país. Entonces, para los periodistas en general, fue muy difícil. Para mí personalmente, por supuesto, porque fui una de sus víctimas directas, y gracias a Dios pude salir con bien para, como tú dices, contar el cuento, contar la historia. Aquí estamos. Me he llenado de mucha fe, de mucho optimismo, de mucha resiliencia, que para mí eso ha sido fundamental. El trabajo ha sido como un poco mi escape a toda esa situación que vivimos, lamentando por supuesto que en esa dura experiencia perdimos una gran amiga, que fue Diana Turbay, pero seguimos adelante, y eso es lo más importante, con la fe y de la mano de Dios. Ha dicho bien, las complejidades que padece este país parecen, digamos, cíclicas, al final no desaparecen, hoy las mantenemos, pero sin embargo quiero preguntarle, y a manera de reflexión, ¿cómo ha evolucionado los modos que hacer del periodismo nacional frente a esas problemáticas que aún padece el país, como repito, de manera cíclica, que uno a veces parece que se van a terminar, pero otra vez vuelven? Sí, yo creo que los medios de comunicación en general, los periodistas, hemos estado ahí como al frente de esa responsabilidad tan grande que tenemos con la opinión pública. Ha sido difícil, digamos que los periodistas que están más en el tema de orden público y demás siguen adelante con una función muy importante, que es la de comunicar, de informar. Pese a todo eso, pues dando a conocer cada una de las circunstancias que se presentan en nuestro país, pero ahí seguimos firmes, adelante, sin bajar la guardia, como diríamos, dando a conocer a la opinión pública lo que pasa en todos los temas de la guerrilla, sobre todo en este momento, y del narcotráfico, que eso sí es un cáncer que nunca pasa. Que no hemos podido extirpar de raíz en este país. Azucena, usted ha tenido la fortuna de pasar por diversas salas de redacción. En la más reciente, ya les había contado, estuvo en Noticias Caracol durante los últimos 6 años, y ahí también ha empezado a emerger un periodismo joven, muchos jóvenes vinculados y sobre todo a meterse en temas cruciales. ¿Cómo ve estas nuevas generaciones del periodismo que sin duda para que prosperen necesitan las manos experimentadas como la de usted, por ejemplo? Yair, mil gracias. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una oportunidad muy grande, bonita, un reto también muy grande, que es una información en Colombia que es muy dinámica. Hoy estamos hablando de un tema y enseguida pasamos al otro. Tenemos que tener muchas fuentes de información, tenemos que tener mucho criterio y sobre todo mucha rigurosidad
Entonces eso es en lo que más insistimos y creo que tienen un reto importante. Hay que darle espacio a esos jóvenes para que se formen, por supuesto, de la mano de gente experimentada, con unas guías importantes, pero también con esa nueva mirada de los jóvenes frente al periodismo y al quehacer diario de las comunicaciones y de los medios. Entonces, como que uno al final entrega, digamos, la experiencia de tantos años, de muchos años, pero también no tantos. Lo nuevo, sí, pero también recoge lo nuevo de los periodistas, de los jóvenes, que llegan con nuevas ideas, con todo este tema de las redes, con este tema de la virtualidad, y también digamos que se complementa. Pero digamos que al final el mensaje que yo les dejo a los nuevos comunicadores y a los periodistas es eso: la rigurosidad, también la pasión por el trabajo. No solamente es hacerlo, sino sentirlo, tener una gran responsabilidad, porque tenemos una gran responsabilidad. Entonces, a veces cometemos muchos errores por eso mismo. Y hacer una carrera en estos medios no es fácil. Mantenerse tampoco es fácil, pero se mantiene uno si lleva a cabo, digamos, como estos tips, estos elementos fundamentales, y logra al final una credibilidad, que es lo más importante. Azu, ¿cómo estás viendo ahorita a los medios o al periodismo en general en el contexto de estas relaciones quizá un poco rayadas con el gobierno nacional actual del presidente Gustavo Petro, donde acusaciones van, acusaciones vienen, mentiras por aquí, o más bien imprecisiones por un lado, tratando de tapar, bueno, digamos, una relación bastante compleja? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre lo que está ocurriendo, relación medios, gobierno? Y además quiero aprovechar que ya no está atada a ninguna cadena para que pueda, digamos, contarlo con toda libertad. No, de hecho yo siempre lo he contado con toda libertad, porque también hago muchas cosas en las redes y tiene que ver con los temas de actualidad nacional. Pero creo que hay una sensación agridulce en este tema, y es que uno siempre, pues si hablamos por ejemplo del caso del trino del presidente, cuando lo de los niños, pues ahí como que hay una decepción, porque uno siempre va a la fuente oficial. Y si la fuente oficial finalmente quita su trino y dice que no tiene nada que ver con eso, pues se siente uno como frustrado frente a esas fuentes oficiales de las cuales siempre hemos hablado. Claro, hay que contrastar esas fuentes, y creo que estamos en un momento súper delicado del acontecer nacional y de la política y de la relación de los medios con el gobierno, y yo solamente llamaría a la sensatez por parte del gobierno frente a la libertad de prensa, a que las cosas se digan como son, a que se deje investigar, a que también haya una crítica constructiva por parte de los medios, y que no todo lo que dicen los medios se le está respondiendo y diciendo que es mentira lo que está diciendo. Entonces creo que debe haber un respeto por esa libertad de prensa, por los periodistas, por los medios de comunicación, que en general todos los medios pues están haciendo su labor, y su labor es esa, contarle a la opinión pública lo que está pasando. Entonces creo que eso se tiene que basar en el respeto y en la libertad de prensa. Pero Azu, siendo un poco de abogado del diablo, y por supuesto pues soy periodista y defiendo mucho este oficio, pero a corazón, pero ¿no cree que hay algunos colegas, si le podemos llamar así, no lo sé, abusan del poder del micrófono? Sí, yo creo que eso ya queda como en la conciencia de cada uno, ¿cierto? Y ahí es donde yo hablo del tema de cómo tú al final, voy a ir un poco al caso mío, de cómo tú al final tú puedes lograr que la gente respete tu trabajo, que la gente te dé una palmadita y te diga hiciste bien tu trabajo, pero eso ya depende de cada uno. ¿Sí? De la mirada que le dé cada uno a su trabajo. Sí sé que hay mucha gente que abusa de los micrófonos, que va más allá de eso, pero también sé que hay gente, como decimos nosotros, berraca, que se
que está dispuesta y que abre sus micrófonos para que se sepa la verdad. Sí. Azu, hay que contarle a la audiencia un poco de infidencias. Usted fue mi jefa en el noticiero del Senado durante 2 años. Yo quiero que le cuente sobre todo a esos jóvenes entre la diferencia de hacer periodismo en una casa periodística institucional, o más bien, ese periodismo institucional y el periodismo, digamos, fuera o de las instituciones. Bueno, por ejemplo, pues en el caso en el que estuvimos los dos, muy afortunadamente al lado tuyo, Yair, de una información pública que además es una responsabilidad, o sea, los funcionarios públicos tienen la obligación de dar información a la opinión pública sobre su labor, sobre su gestión. Entonces, desde ese punto de vista, hicimos un trabajo en el noticiero del Senado donde le damos a conocer a la opinión pública, a los televidentes, a través de los diferentes canales públicos y privados, sobre el acontecer de la agenda legislativa. Y eso también es importante. Lo que hacíamos era aterrizar un poco esos temas a las necesidades de la gente, a lo que la gente quiere, y creo que eso da resultados, y finalmente esa es la labor nuestra, ¿no? Que la gente sepa que lo que le estamos diciendo, para qué le sirve, para qué funciona, cómo lo ayuda, etcétera. En los medios de comunicación es lo mismo, lo que pasa es que allí pues tenemos la oportunidad de hacer otro tipo de informaciones diferentes, no solamente la legislativa. Sí, en caso puntual. Y Máxime, ahora que el tema legislativo está durante ese tiempo del gobierno de máxima preponderancia y relevancia por todo lo que está jugándose ahí, ¿no? Las reformas que quiere impulsar el gobierno Petro. Reformas, sí, así que vale la cuña ahí. No es que estemos, digamos, ya por fuera de ese escenario, pero es importante que la ciudadanía se mantenga informada de lo que ocurre en el legislativo, justamente para estar actualizados y tener herramientas, información a la mano para esas discusiones, tener criterio frente a los debates que se dan a nivel nacional. Para despedirte, Azucena, porque sé que tienes otros compromisos ya adquiridos, ¿cuál es el futuro inmediato presente de Azucena, ya que se despidió de ese importante medio de comunicación nacional? Bueno, estoy pues haciendo unas tareas de asesorías de comunicación y de talleres de comunicación, que me encanta también. Así es. Todo el tema de docencia para mí ha sido fundamental y lo he ido combinando con mi trabajo en los medios. Entonces estoy retomando esos temas, no me puedo quedar quieta porque siento que debo conocer más, enriquecerme más de todos los temas y de toda la gente. Entonces estoy en eso, estoy abriendo, golpeando puertas también un poco para hacer esos temas, pero pues afortunadamente ya hay unas cosas muy concretas importantes. Qué chévere. Y que además me dan un poco más de manejo del tiempo, de estar con la familia, de compartir con mis hijas, con mis nietas. Entonces eso ha sido súper importante y estoy viviendo otra etapa de mi vida maravillosa.